Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Comenzamos y ponemos en práctica una de nuestras clases, en este caso, Fundamentos de Redes. Vamos a ver dentro de la cursada de Seguridad Informática y perteneciendo al plan de estudios a la Academia de Hacking Ético, vamos a ver este módulo de Fundamentos de Redes. La idea va a ser mostrar un poco cómo va a ser la clase y que sirva también de seminario para el resto de la cursada. Vamos a avanzar una diapositiva y tenemos el temario que vamos a utilizar. Dentro de este módulo, de esta clase, vamos a ver conceptos básicos de IP, máscara de subred, gateway o puerta de enlace, DNS, que son protocolos de resolución de nombres. Si bien algunos términos son muy técnicos, vamos a tratar de desasnarlos en breve, eh, siguiendo con la presentación, la diapositiva y con imágenes, por supuesto. Modelos OSI y TCP/IP, que son muy necesarios a la hora de entender las redes. Los protocolos que más utilizamos dentro de TCP y UDP, que están la mayoría de los protocolos, vamos a ver los más conocidos como HTTP, HTTPS, que son los de web, y ICMP, que son algunas de las herramientas que utilizamos para resolución de problemas o monitoreo de nuestra red. Las arquitecturas que vamos a ver, tenemos LAN como redes de área local, la WAN, redes de área más extendida. Tenemos VLAN, que son redes virtuales, e inclusive también podemos ver un poco de wireless, que también es parte de la red, ¿sí? La diferencia que hay es la LAN es una red cableada y el Wi-Fi, como saben, es una red por aire. Conceptos de seguridad, ¿sí? Tenemos como equipo principal el firewall y como protocolo el NAT, que es la traducción de direcciones. Ahora lo vamos a explicar un poco cuando veamos el tema de IP. Y los puertos necesarios para que podamos navegar o comunicarnos con redes públicas a través de una sola dirección pública asignada para nosotros. Finalizamos con herramientas básicas de monitoreo y resolución de problemas, como dijimos anteriormente, y me gustaría también ofrecerles y mostrarles una práctica de lo que estaríamos realizando en la clase en cuanto a redes. Así que, sin más, avanzamos con uno de los primeros subtemas. Bien, conceptos básicos de IP. Elegí esta imagen en primer lugar para no marearlos con tantos términos técnicos ni tanta teoría. Y como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Así que, como verán, voy a guiarme con el cursor. En el centro tenemos un router, un equipo que se va a dedicar a dirigir el tráfico de nuestra red hacia otras redes externas, públicas, como lo está la nube, ¿sí? Y inclusive este router, como tiene antenitas, también hace las veces de un equipo Wi-Fi, ¿sí? Un access point, un router Wi-Fi. En la nube lo que vemos es la parte pública de la red, o que más adelante vamos a denominar como WAN. Y tenemos un router que no tiene antenitas, así que podemos decir que ya es un router de cableado. Y como dice ISP, que sería el proveedor de los servicios de Internet, puede llegar a ser de media o alta gama ese equipo. En la nube también encontramos un servidor de HCP, que ese protocolo lo que hace es asignar dinámicamente este direccionamiento IP que vamos a hablar ahora. El direccionamiento IP se compone de, para mí, tres componentes importantes y un cuarto adicional, o podríamos llamarlo hoy en día también como un cuarto componente,
de los que son eh, importantes a la hora, sobre todo, de navegación. Como dijimos, el protocolo de HCP es el encargado de la asignación dinámica de estas direcciones IP que vamos a hablar en algún momento. Y puede ser que que estemos como clientes de ese servidor de HCP, ¿sí? En este caso estamos como clientes del proveedor. Vamos a recibir una IP. En este caso va a ser denominada una IP pública, que es la que figura aquí abajo. ¿Sí? Perdón. Aquí tenemos, quería mostrarles con el cursor y avancé una diapositiva. Aquí tenemos una IP que hace las veces de IP pública 192, 150, 45.3. Ya vamos a ver, vamos a hablar un poquito más de qué son estos números separados por puntos. Y luego el router inalámbrico puede hacer las veces de un servidor de HCP también, asignando IP dinámicamente, IP privada en este caso, a los dispositivos, ya sea que esté por cable o por aire. ¿Sí? Acá puede haber, aparte de las computadoras, puede haber alguna laptop o inclusive algún dispositivo móvil como un smartphone. Eh, Fíjense que el router como dispositivo de borde hacia la nube, hacia la red pública, hacia Internet, dispone de dos direccionamientos, uno externo y uno interno. Dentro del interno va a ser el encargado de asignar a sus dispositivos para que ellos se puedan comunicar con las redes externas o entre sí también. Eh, Como este slide o este punto tiene las veces de facilitarle los conceptos básicos de la dirección IP, vamos a hablar de ella propiamente. La dirección IP versión 4 se compone de una notación decimal separada por puntos. Cada número de estos decimales que vemos separados por punto, como dijimos recién, representa 8 bits. Por lo tanto, las direcciones IP versión 4 tienen 32 bits de longitud en total. La máscara de subred, que también tiene notación decimal separada por puntos y también una longitud de 32 bits, va a ser la encargada de representar a qué red pertenecemos, ¿sí? Ella nos va a definir en ese cuarteto de números o en esos cuatro octetos de números a qué red pertenecemos, ¿sí? Y el gateway predeterminado o puerta de enlace predeterminada nos va a definir hacia dónde debemos dirigirnos para poder ir hacia otras redes, hacia el exterior. Como verán, la puerta de enlace predeterminada siempre es la IP interna que tiene nuestro router o equipo de borde, ¿sí? 192.168.1.1. La máscara de su red nos representa una máscara de 24 bits donde fíjense que los primeros tres octetos representados con el número 255 representan los bits de la red propiamente dicha. Esos octetos tampoco van a cambiar de número. Fíjense que todos empiezan con 192.168.1, mantienen los tres primeros octetos, y el cuarto octeto, que sería la porción o parte de los hosts, y denominemos host a todo aquel dispositivo que pueda tener una IP, que podamos asignarle una dirección IP, vamos a denominarlo como host de la red. Así que ese cuarto octeto va a ser la porción de host justamente. Y fíjense que eso sí cambia. No se puede repetir en dos dispositivos. Dentro de la misma red no puede haber dos dispositivos o más con la misma dirección IP. Así que tenemos entonces como dirección interna 192.168.1.1 para el router, punto 2 para la primera PC, punto 3 para la siguiente, punto 4 para la última PC de las tres,
Mantenemos la máscara de subred para pertenecer a la misma red y mantenemos la puerta de enlace predeterminada o gateway predeterminado para salir hacia otras redes. En este caso nos va a servir para salir hacia la red pública o internet, ¿sí? También podemos denominarla de esa manera. Y el router como equipo de borde, y como dijimos anteriormente, también va a tener una dirección externa que va a ser conocido de esa manera hacia el mundo, hacia Internet, y es una dirección que le asignó el proveedor como parte de los servicios públicos de Internet. El cuarto dato adicional, que no figura aquí, pero se los voy a comunicar, considerándolo muy importante para navegar, es el DNS. El DNS es el protocolo que se va a encargar de hacer la traducción de estas direcciones IP a nombres, ¿sí? Gracias al protocolo DNS, nosotros podemos escribir nombres de página web para navegar y no tener que recordar todas las direcciones IP que existen en el planeta. Un dato más de color y que quizás esto se vea ya cuando se esté avanzando el curso. Así como hay direcciones IP versión 4 hoy en día, también se han agotado a nivel público. Así que existe ya hace un tiempo largo el direccionamiento IP versión 6. Tiene una longitud de 128 bits. Es extremadamente más grande que IP versión 4 y tiene una notación no solo decimal, sino hexadecimal también para representar ese direccionamiento. Con IP versión 6 estaría garantizado toda la necesidad de direcciones IP que tenemos los particulares, inclusive las empresas, para ofrecer servicios públicos. Y diría que estaría garantizado hoy. No me atrevo a decirlo en un futuro porque IP versión 4 en su nacimiento o en su apogeo también se esperaba que cumpla con todas las necesidades de direccionamiento IP y como verán se han agotado. Así que vamos a ver cuánta vida tiene IP versión 6. ¿Por qué no se habla tanto de IP versión 6? O al menos en estas latitudes. IP versión 6 necesita que todos los equipos eh, de extremo a extremo reconozcan ese direccionamiento. Si bien ya hoy en día los sistemas operativos ya han avanzado en entender IPv 6, el equipamiento quizás ya no sea completo de extremo a extremo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se ofrecen hoy en día? Por ejemplo, aquellas empresas o corporaciones o proveedores de Internet que tienen equipamiento necesario para hablar IPv 6 en todo su extremo y luego tengan que pasar a IPv 4 en clientes o en pymes o en segmentos más chicos de redes, puedan trabajar con un sistema de túnel o de cambios de IP, ¿sí? Lo que hace o enmascaramiento de IP. Lo que hace IPv 6 cuando llega en un dispositivo que él no lo reconoce o se tuneliza o se enmascara como IPv 4 para luego retomar a ser IPv 6 en su retorno. Pero eso, como les dije anteriormente, eso puede ser un tema más avanzado y lo veamos en una parte más avanzada del curso. Continuamos con los conceptos básicos. Para entender las redes tenemos que entender los modelos OSI y TCP/IP. Estos dos modelos lo que han intentado hacer y siguen haciendo es segmentarnos todo el proceso de comunicación que hay en las redes informáticas para que entendamos qué sucede en cada fase, en cada capa, en cada nivel de estos modelos y así podamos entenderlas, administrarlas y solucionar los problemas cuando los tengamos. Modelo OSI.
lo de 7 capas que figura a la izquierda lo vamos a tomar como modelo de referencia y el modelo TCP de 4 capas, voy a correr un poquito a mí para que veamos cómo está el equivalente, ¿sí? Del modelo OSI de 7 capas con el modelo TCP/IP de 4 capas, que si bien esa es la única diferencia que tienen, simplemente no solo se asemejan, sino que se agrupan en las capas o niveles necesarios para que puedan cumplir su propósito de comunicación de red de extremo a extremo. Entonces nos quedamos con ese concepto antes de repasar las capas. Modelo OSI es un modelo de referencia para que estudiemos y entendamos estos niveles de comunicación. Y TCP/IP no es ni más ni menos que eh, este modelo llevado a la práctica, ¿sí? Es como funciona. TCP/IP es un protocolo de control que tiene sobre todas las comunicaciones e IP es el protocolo de Internet. Así que ambos se juntan y administran y hacen funcionar las comunicaciones de extremo a extremo. Vamos a verlo en un modelo de 7 capas de OSI, que es el que estudiamos y el que es el que entendemos, para luego llevar a la práctica TCP/IP. Como verán, el orden está inverso en las capas, no empieza por la 1, empieza por la 7, pero esto está hecho a propósito porque el nivel 1 y el más importante es el físico y es el que sostiene la demás, ¿sí? Si no tenemos una capacidad de nivel físico, donde está todo lo mecánico y eléctrico de nuestra red, luego nada va a funcionar, ¿sí? Este es el famoso corte de luz, o se rompió un equipo, o eh, se apagaron los sistemas y lo demás no funciona. Ese es la importancia que tiene la capa física, número uno, y va a ser encargada de todos estos aspectos físicos de la red, de lo que vemos, ¿sí? A partir de la capa 2, denominada enlace de datos, ya empezamos a entender de manera lógica cómo funcionan las redes. Nuestros dispositivos estrella en esta capa son los switches y los datos se comunican en esta fase como tramas, ¿sí? En la capa física simplemente son bits o pulsos eléctricos o destellos de luz o microondas de radio para representar los bits uno atrás del otro, ¿sí? Sistema binario, 0 y 1, apagado, prendido, blanco, negro. No existe más nada en la capa física número uno. Y en la capa 2 ya empezamos a representar de manera lógica los datos. En este caso, los datos van a cursar nuestra red de extremo a extremo como tramas, van a estar representadas por macadres con una notación hexadecimal y los dispositivos que se encargan de transportar estas tramas van a ser las placas de red que conocemos, los switches con sus puertos, eh, e inclusive los access point con sus clientes de eh, frecuencias de radio. En la capa 3, una de las más importantes para nosotros a nivel de administradores eh, y a nivel de defensores de nuestra red también, vamos a tener, va a estar representado por el direccionamiento IP que charlábamos recién. Los dispositivos protagonistas en esta capa son los routers, como vimos anteriormente. Los datos ya empiezan a cursar nuestra red como paquetes de datos, y la notación va a ser decimal para IPv 4 y decimal con hexadecimal para IPv 6. En la capa 4 de transporte, perdón, ahí aparecen nuestros protocolos estrellas TCP y UDP. TCP es el grupo de protocolos que tiene control sobre la
comunicaciones de extremo a extremo, y UDP no tiene ningún tipo de control. Lo que logramos con UDP es cuando necesitamos velocidad, ¿sí? Eh, por eso están los dos grupos grandes. Los dispositivos protagonistas en esta fase son los firewall, que van a ser unos equipos de seguridad y protección perimetral de nuestro sistema. E inclusive hay routers y switches multicapa o de alta gama que tienen la capacidad de ofrecernos estas herramientas de firewall. Los datos aquí ya cursan como segmentos porque más allá de la dirección IP van acompañados de sus números de puerto que vamos a ver en un rato, algunos y los más conocidos, los que utilizamos más a menudo. Bien, hasta acá de la capa uno, 2, 3 y 4 puedo resumirles que es el ámbito del administrador de la red, ¿sí? El ámbito del operador de un NOC, de un SOC, el ámbito de un administrador de seguridad, un especialista de seguridad y de nosotros, los administradores de redes. ¿Por qué digo esto? Porque las capas 5, 6 y 7, fíjense que en el modelo TCP están agrupadas en una denominada aplicación y entendemos por aplicación aquella capa que está más cercana al usuario, ¿sí? Inclusive esta sesión que estamos viendo en videollamada y que yo puedo compartirles se está dando en la capa de aplicación, ¿sí? Es la que más cerca del usuario está, es la que tiene sesión, presentación y formato para que podamos interactuar, ¿sí? Ya sea por audio, video y los demás datos, como los conocemos, formateados en una planilla de cálculo, en una hoja de Word, en un video, en un audio, esta misma presentación que estamos haciendo y todos aquellos formatos de datos como los conocen, que podamos interactuar con el usuario. Eh, Sobre esta capa podemos decir que los datos ya son datos en sí, tal cual los conocemos. La interacción que tiene en esta capa quizás vaya más con el administrador de servicios, de servidores, los administradores de base de datos, los programadores. Eh, Tenemos ese ámbito y obviamente el usuario que interactúa con todos estos datos. De esta manera y segmentado toda la comunicación de extremo a extremo, podemos definir, entenderla y poder utilizarla. Volvemos a recordar, modelo OSI, modelo de referencia de 7 capas para estudiarla y entenderla. Modelo TCP/IP es el modelo de ejecución o el modelo funcional que tienen las redes hoy por hoy de extremo a extremo. Vamos a continuar con uno de los apasionantes y siguientes temas que tenemos. Como dijimos anteriormente, en la capa 4 y en la capa de aplicación, fíjense que tenemos, acá tenemos las 4 capas, está representado el modelo de TCP/IP, tal cual funcionan las redes hoy en día. Fíjense que hay una capa por debajo que el acceso a la red se junta en la capa física que hablamos anteriormente con la capa de enlace de datos, ¿sí? Toda la parte de hardware y software se junta acá para comenzar las comunicaciones. En la parte de Internet o red, nuestros datos son paquetes IP. En la capa de transporte están agrupados en los protocolos TCP y UDP. Y en la capa de aplicación, ya que interactúa con el usuario, ya vemos nuestros datos tal cual los conocemos y los utilizamos. HTTP para todo lo que sea web, SMTP para todo lo que sea correo electrónico, DNS para todo lo que sea resolución de nombres para las páginas web. Fíjense que está representado por la parte de abajo o derecha por un servidor y la parte izquierda por un cliente. Las mismas interaccionan de extremo a extremo, ¿sí? Todas las capas que
charlamos anteriormente, tanto las 7 capas de OSI como las 4 de TCP/IP interaccionan de extremo a extremo. Y puede ser tanto en servicios de servidor-cliente o cliente-servidor, como lo representa la imagen, como también aquellos servicios punto a punto eh, que ustedes conocen de alguna manera, lo pueden conocer en cualquier aplicación de streaming o en los juegos también, ¿sí? Quiero acercarles los más conocidos a ustedes que tengan, como para que vayan entendiendo todo este mundo de protocolos y datos para que sucedan y se ejecuten las redes de extremo a extremo. Avanzamos un poquito más y ya entramos en la arquitectura de la red y cómo se componen, ¿sí? Habíamos hablado en un principio sobre el direccionamiento IP interno y externo. El interno para nosotros va a estar representado por redes de área local o LAN, ¿sí? También vamos a incluir en este aspecto WLAN, que es nuestra red de área local wireless, ¿sí? WLAN, y V corta LAN, que es nuestra red de área local virtual. Podemos definir en la imagen de la izquierda, volvemos a tener un router de borde que va a ser el encargado de comunicar las diferentes redes. Aparecen los switches, ¿sí? Que dijimos que eran nuestros protagonistas de capa 2 y que conectan directamente con los hosts. Dijimos que hosts van a ser todos aquellos dispositivos que puedan tener una dirección de IP en nuestra red. Entonces aquí tenemos nuestro router, nos divide en tres diferentes redes. Cada red puede ser una red interna distinta, una LAN distinta. También puede ser distinta en cuanto a su infraestructura, su estructura. Puede ser cableada, puede ser wireless o puede ser virtual. Dentro de una red física también podemos segmentar en redes virtuales. Y esta es una palabra importante, segmentar, que los va a acompañar en toda su vida profesional porque al segmentar van a tener mayor control y mejor administración de las redes y va a ser más fácil defender una red segmentada que toda una gran red desordenada. En cuanto a la parte pública o la parte externa, ¿sí? A nuestra derecha tenemos las redes WAN. Las redes WAN siempre van a estar representadas por la nube, por la representación del ISP. Recuerden que es nuestro proveedor de servicio, incluido Internet, o inclusive aquellos nodos punto a punto y inclusive, como verán, un trabajador móvil allí en la parte superior que está conectado por wireless a un nodo utilizando VPN. También vamos a ver que para cifrar y proteger todos nuestros datos que circulan sobre redes públicas, vamos a utilizar las famosas VPN, ¿sí? Que nos hacen una red privada, pero virtual. Muy bien. Todo esto también vamos a ir viéndolo no solo en la teoría, sino también en la práctica. Y hablando de firewall, hablando de seguridad y hablando de VPN, los equipos que van a ser encargados de la protección de los datos de extremo a extremo van a ser los firewall. Recuerden, también pueden ser algunos equipos de alta gama como router con capacidad de firewall e inclusive switches con capacidad de firewall. Esto lo vamos a ver ya a nivel corporativo o a nivel de proveedor de Internet. ¿Cuál es la función del firewall? ¿Sí? Es defender todo lo que ingresa desde afuera, denegándolo en caso de que no tenga los permisos necesarios o lo encuentre peligroso, y también permitiendo que el tráfico interno que va a salir salga con seguridad, salga cifrado y vuelva de la misma manera. Esa es la función del faro, por eso está representado con una pared de fuego, alguien que controla lo que viene desde el exterior y también asegura lo que sale de nuestra red para que vuelva de la misma manera.
Firewall puede haber equipos físicos de firewall, que son los más utilizados por las empresas y los proveedores de servicios, y también puede haber firewall de software, ¿sí? Esto ya más a nivel de pymes y usuarios. Pymes llamamos a las pequeñas y medianas empresas y usuarios, bueno, así como somos usuarios locales en nuestra casa, también tenemos la posibilidad de contar con un firewall en software que nos proteja nuestros datos. Para finalizar la parte de la presentación, la parte teórica y ya meternos en la práctica, que es lo que más vamos a aprovechar en no solo en este módulo, sino en toda la cursada, eh, vamos a utilizar herramientas que quizás ya utilizamos, que nos sirven de herramientas de prueba de monitoreo y de resolución de problemas cuando lo tengamos. IPconfig es una herramienta que tenemos en el sistema operativo Windows que nos va a mostrar la información, toda la información IP, así como la vimos en un principio. Nuestra dirección IP, tanto en su versión 4 como en su versión 6. La máscara de subred que nos va a definir a qué red estamos perteneciendo. La puerta de enlace o gateway predeterminado que nos va a definir hacia dónde vamos a ir para llegar hacia otras redes, inclusive Internet, nuestros DNS para saber cuál va a ser el servidor, si va a ser interno o externo, que nos resuelva los nombres de este direccionamiento IP público que necesitamos acceder. El ping y el tracer que están allí son herramientas dentro del protocolo ICMP que vimos en algunas de las primeras imágenes y representan la posibilidad de probar conectividad hacia otros hosts o hacia otras redes, o al menos también con Tracer hacer una traza del camino que estamos recorriendo, si está bien por donde vamos o si no corresponde. NetStat es un estatus de la red, ¿sí? Que nos va a mostrar las conexiones abiertas que tengamos en nuestro sistema operativo y en nuestros equipos. Y NSLookup, así como definimos los DNS, la resolución de nombre, nos va a definir qué servidor está actuando en ese momento, si es interno o externo, y cómo nos está resolviendo los nombres para que podamos definir si está bien representada el direccionamiento con la página que queremos o el servicio que queremos ver. De esa manera vamos a poder ir verificando, monitoreando y resolviendo problemas que tengamos y queramos ver en nuestro campo. Herramientas muy importantes a la hora de cuando monitoreamos nuestros sistemas y datos desde un NOC, desde un SOC y desde la administración de nuestras redes y en la parte de seguridad informática también. Así como existe ipconfig en Windows, en el sistema operativo Linux vamos a tener ifconfig, puede figurar, o también los comandos IP address también nos van a dar la información necesaria de nuestra configuración de IP. PIN y tracer se pueden repetir, son estándares abiertos. Y Nextat creo que también se repite o es muy parecido. En la parte de Linux recuerden que hay muchas distribuciones también y pueden variar sus comandos, así que seguramente vamos a ir viendo eh, aquellas herramientas que nos sean necesarias y útiles a la hora de realizar tanto el monitoreo como la resolución de problemas. Muy bien. Si no tienen consultas hasta este momento, que más que nada, como les dije, eh, me gusta que sirva como un seminario, como una presentación, como una apertura para estas clases que vamos a tener tanto en este módulo como en toda la cursada y el plan de estudio que tiene la carrera de seguridad informática. La herramienta que vamos a utilizar para realizar los laboratorios, los trabajos prácticos de redes, se llama Cisco Packet Tracer.
es de la empresa, de la misma empresa que realiza cursos, certificaciones y la venta de los equipos que luego van a ser administrados. Es una empresa reconocida en el ámbito corporativo y por suerte ha liberado esta herramienta de manera gratuita para que todos podamos usarla y simular los laboratorios de redes. La red que les traje hoy, que vamos a usar en esta herramienta, en este laboratorio y como práctico número uno, vamos a configurar una red. Traté de representar en el círculo celeste la parte de un ISP, la parte de firewall también, ¿sí? Teniendo en cuenta que este equipamiento son más utilizados por los proveedores de servicios que por los particulares. Traté de representar hacia la izquierda router, switch y un par de PC que sí podríamos definir como una red corporativa y traté de representar para el lado derecho un router Wi-Fi con una PC y una laptop que puede representar o una sucursal de la parte corporativa o una red LAN hogareña o doble VLAN, como lo dice hacia abajo. Cada una está representada por su direccionamiento de red. Un direccionamiento privado 172.16.00 para la red LAN de la izquierda, del lado corporativo. Un direccionamiento interno también 192.168.00. Ese barra 24 corresponde a la máscara de su red o el porción de bit de red, como les comenté en un principio. Y aquí vamos a representar más que nada la red wireless, la WLAN. Y en el centro, en el círculo celeste, vamos a representar la UAM, la nube, la red pública. El firewall está dividiendo tres redes, una outside, que la considera hacia afuera, una inside, que la considera hacia adentro, y una, podemos decir, una de meseta o internet, o podemos decir que es una zona media. La definición de meseta es zona desmilitarizada. Podemos definir que es como una zona semipública, ¿sí? Por eso hay un servidor que va a hacer las veces de DNS y de HTTP o servidor web, como decimos en la jerga. Así que, sin más, vamos a pasar a la herramienta práctica y vamos a configurar nuestra red o al menos vamos a ver cómo está configurada por defecto. Aquí tenemos la herramienta. Como verán, la herramienta posee una ventana, una interfaz amigable, bastante conocida a nivel Windows. Presenta un área de trabajo que es donde yo elaboré la red para representarles. Y por debajo presenta la gama de dispositivos que tenemos para utilizar, tanto a nivel de host, como les dije anteriormente, como dispositivos intermediarios. Switches para capa 2, router para capa 3, firewall para capa 4 y servidores o servicios para la capa de aplicación o capa 5, 6, 7, que es la en que interactúa en definitiva como con el usuario, con el host, y ya vamos a ver de qué manera lo hace. Bien. A la derecha, una WLAN o Wireless LAN, red de área local Wi-Fi, representada por un dispositivo llamado router hogareño, que hace las veces de router, de access point, de switch. Si hacen clic en el dispositivo, van a tener una primera solapa que les muestra físicamente cómo es el equipo. Tiene un botón de encendido y apagado. Tiene una solapa de configuración rápida, más que nada de interfaces. Tiene una
GUI o interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Como tal lo conocemos, los dispositivos hogareños, la mayoría trae una interfaz gráfica para interactuar y hacer las configuraciones necesarias. Nos va a servir para el propósito que queremos. Así que, como verán, aquí hay a nivel de Internet o red externa, está configurado por default la obtención de una dirección por DHCP. Recuerden que el DHCP es el protocolo de direccionamiento dinámico, pero nosotros en esta oportunidad lo vamos a hacer físico, ¿sí? Lo vamos a decir que vamos a definir de manera estática nuestra IP. Em, este router está hablando con la interfaz inside del firewall de la red externa y acá dice que la inside tiene una dirección IP o red denominada 10.10.10.10, así que podemos asignarle una a nuestro router dentro de ese rango, vamos a definirlo, y la red interna, que sí el router va a ser un servidor de HCP, está dentro de la que viene por defecto, 192.168. Así que vamos a configurar esas dos opciones. La red externa, vamos a decirle que es una 10, debemos respetar los tres primeros octetos y el último debe ser diferente, así que vamos a ponerle 20. Eh, vamos a tabular. La máscara de su red, vamos a definir por ahora 255 en los tres primeros octetos y vamos a dejar 0 en el último. Recuerden que esto representa que los tres primeros octetos van a ser porción de red. Es lo mismo que decir que un barra 24 o lo mismo que decir que están representados los primeros 24 bits de esos 32 que tiene la notación decimal de IP versión 4 y el último octeto, que son los últimos 8 bits, van a ser para los hosts que vamos a asignar, ¿sí? Como puerta de enlace, recuerden que la puerta de enlace va a ser siempre la IP de nuestro router o del dispositivo que nos permita salir hacia redes externas, así que va a estar representado por la IP del firewall, la 10.10.10.10. Como DNS, y acá tenemos que elegir un servidor, ¿sí? Vamos a elegir este servidor, va a estar en la red de Internet o DMZ y tiene una IP 888, así que hace las veces de el DNS de Google. Así que vamos a ponerle como DNS el 888. Muy bien. Toda esta configuración que realizamos de manera manual es para la interfaz externa de nuestro routercito y la parte interna ya tiene definida 192.168.0.1 que va a utilizar, tiene la máscara de su red definida, tiene el servidor de HCP habilitado ya por defecto. Dice que va a entregar IP desde la 0100 hasta las 149 porque tiene un máximo de 50 IP. Eso es correcto. Y vamos a decirle que también entregue como DNS, ¿sí? Porque el servidor HCP entrega estos cuatro valores como importantes: la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el servidor DNS como valores de asignación dinámica para el dispositivo. Como tenemos todos los datos que necesitamos, vamos a guardar los cambios. Vamos a cerrar el dispositivo.
Vamos a volverlo a abrir para ver si guardó los cambios correctamente. La parte externa está correcta y la parte interna también. Perfecto. Si esto es correcto, el dispositivo que está conectado por Wi-Fi, fíjense que ha recibido una IP en el segmento la 0.101 como gateway o puerta de enlace predeterminada, la 01 y como servidor DNS la 8.8.8.8 que hace las veces de Google, servidor DNS de Google. La laptop que está conectada por cable no ha recibido, fíjese, IP aún. Vamos a ver si dentro de su configuración, acá tenemos dentro del escritorio desktop, podemos ver la configuración si está estática o dinámica. Fíjense que está estática, así que le vamos a definir por DHCP. Y ahí sí recibe la 0100, la máscara correspondiente, la puerta de enlace y el servidor DNS, todos esos registros cargados en el servidor, en el router. Perfecto. Ya tenemos configurada de esta manera nuestra WLAN o nuestra LAN de la derecha, que está representada por este segmento y por este router que acabamos de configurar, que entrega hacia adentro o la parte interna este segmento y hacia afuera, hacia el firewall o hacia la nube, tiene configurado el segmento 10.10.10. Vamos hacia la izquierda, a la parte de nuestro router corporativo. Este tiene dos interfaces. Podemos definir en opción, preferencias, eh, Always Show Port. Podemos ver todas las etiquetas de los puertos. Esto nos va a ayudar a saber qué interfase estamos manipulando, ¿sí? En este caso, el router tiene la giga 000 hacia adentro y la giga 001 hacia el firewall. Así que en la 001 le vamos a configurar una IP dentro de la red 999 y hacia adentro, dentro del segmento 172.16.00, vamos a ponerle la primera. Para 24 significa que vamos a seguir trabajando con máscara de su red 222.55.0. Recordamos que las solapas que tenemos es la verificación física del equipo, la configuración. En este caso, como es un router corporativo, no trae una interfaz gráfica, pero sí trae una línea de comandos, que eso lo vamos a ver de manera avanzada en la cursada. Así que vamos a utilizar la config rápida que tiene de interfaces. Dijimos que la 00 mira hacia adentro, así que le vamos a configurar, como dice eh, el laboratorio, en una dirección IP 172.16.0.1 y la máscara vamos a utilizar o seguir utilizando la 222.55.0. Muy bien, esa es para la interfase que va hacia adentro. Para la interfase que va hacia el firewall, le vamos a configurar una IP dentro del segmento 9 y vamos a repetir que la máscara sea 222.55.0. Están las dos habilitadas y las dos configuradas. Muy bien. Podríamos definir en el router una puerta de enlace para salir hacia el firewall, pero en estos momentos
Todavía no lo vamos a configurar, lo vamos a realizar en la parte de enrutamiento. Vamos a definir nuestras dos PC. Recuerden que la PC tiene su ficha o solapa física, una de configuración rápida y su parte de escritorio de esto donde tiene varias iconos, opciones de configuración, entre ellas la configuración de IP. En este caso sí vamos a utilizar direccionamiento estático. El router está en el segmento 172.16.00. El router tiene la 1, así que la PC vamos a colocarle la 010 para la primera, 225.0. El default gateway, recuerden, es la IP de nuestro router y como DNS server, la IP del servidor de Google. Ya tenemos nuestra PC con el direccionamiento estático. ¿Dónde podemos corroborar? En esta solapa que dice Command Prompt, nos recuerda a la ventanita de DOS que tenemos en Windows. Y recuerden que el comando ipconfig nos muestra la configuración que tenemos en... fíjense que acá aparece una IP versión 6 para que la vean en notación decimal y hexadecimal. La IP versión 4, la máscara de su red en versión 4 también, y la puerta de enlace en versión 4. Vamos a hacer lo mismo con la otra PC y vamos a colocarle dentro del icono de IP configuración que tenemos en desktop eh, una IP estática, pero en este caso la 020. Pusimos la 010 a la primera PC, la 020 a esta. El gateway, siempre la IP de nuestro router y el DNS server, justamente la IP del servidor. Corroboramos dentro de nuestra ventanita con el comando ipconfig. Aquí está nuestra configuración. Bien, ya tenemos configurada nuestra WLAN del lado derecho, nuestra LAN corporativa del lado izquierdo. El switch, por ser capa 2, no le configuramos direccionamiento IP o de capa 3, así que él se va a encargar de transmitir los datos simplemente a nivel de enlace, a nivel de MAC address, a nivel de tramas. El DNS server va a tener también como una PC, un escritorio, una configuración estática de IP y le vamos a colocar como corresponde la 8. También va a tener máscara 255.0. Como gateway va a tener la 888 eh, 10, que todavía no está colocada, pero se lo vamos a colocar al firewall. Y el DNS es el mismo, así que podríamos no colocarlo o colocar su misma IP, la 888, sí, pero no es necesario dentro del mismo servidor DNS. Muy bien, tenemos las dos redes configuradas y ahora estamos en la WAN, ya configuramos el servidor y nos faltaría configurar nuestro firewall. El firewall, como verán, tiene la outside en la giga 1, la inside en la giga 1.2, interfase giga, ¿sí? Estoy leyendo acá porque los equipos tienen interfase Fast Ethernet que funciona a velocidad de 100 megabits, interfaces Gigabit Ethernet que funcionan obviamente a 1 giga o a 1000 megas. E inclusive los equipos de media o alta gama tienen interfaces 10 giga para funcionar a 10 giga, ¿sí? Inclusive
Los proveedores de servicios tienen equipos de alta gama hasta con interfaces de 40 y 80 gigas. Así que, y la interfaz 3 va a estar para la de meseta de Internet. Así que vamos a definir eso en el firewall. El firewall tenemos la interfaz 1.1. Vamos a decirle que es la outside, está en el rango 99, 99 y va a estar usando una máscara como todo el laboratorio 22550. Eso por un lado. La Giga 2, que es la inside, tiene un IP en el segmento 10.10.10, y también vamos a utilizar a modo de laboratorio 22550 para la máscara. En la 3, como está Internet, dijimos que va a tener la 888.10 con la máscara 22550. Vamos a repasar ahora. Si pasamos el mouse por arriba de los dispositivos, nos muestra una ventanita breve con las interfaces y los direccionamientos. Fíjense que la interfaz internet o externa del router tiene la 10.10.10.20, es correcto, y la interna 192.168.0.1, eh, que funciona como puerta de enlace de los hosts internos. Este router tiene una interfaz hacia adentro, la primera, la interna, 172.16.0.1, es correcto, y la 99910 hacia el firewall. Los hosts tienen, obviamente, una IP en ese segmento y la 172.16.0.1 como puerta de enlace. Eso es correcto también. El servidor, como dijimos, tiene la 888 y como gateway la 8810, que la debería tener el firewall en su interfaz número 3. El firewall tiene la IP 9999 hacia el router corporativo, hacia la izquierda. La 10.10.10 la tiene hacia el router wireless, routercito wireless hacia la derecha. Y la 88810 hacia el servidor. Bien, muy bien. De esta manera es como configuramos nosotros redes wireless, redes LAN y redes WAN. Vamos a hacer una comprobación de cada host desde su desktop y desde su ventanita de DDoS. El comando ping para saber si llegó primero ipconfig para ver nuestra puerta de enlace 192.168.0.1 y el ping para ver si ping y la IP de nuestra puerta de enlace o de nuestro router para ver si tenemos conectividad. Si obtenemos respuesta de esta manera, la conectividad es satisfactoria. Lo mismo vamos a probar desde la PC, ventanita de DDoS, ipconfig. Vemos que la puerta de enlace es la 01, la IP del router. Ping es una comprobación de eco 192.168.0.1 y obtenemos respuesta. Y también podemos probar conectividad de PC a PC, ¿sí? Desde esta PC a la laptop. La laptop tiene la 101, así que puedo hacerle un ping a su dirección IP 192.168.101 y vamos a tener respuesta gracias al router Wi-Fi. Muy bien.
De la misma manera, en la red corporativa, vamos a una PC, esta tiene la 10 y esta tiene la 20. Desde la 10 entramos en una ventanita, acá ya tenemos el ipconfig, así que directamente hacemos ping hacia la puerta de enlace o default gateway 172.16.0.1. Tenemos respuesta y hacia la otra PC 172.16.0. Esta tiene la 10, la otra la 20. Tenemos respuesta también. Para finalizar, vamos a hacer un ping en la puerta de enlace o IP del router. Desde aquí tenemos respuesta y vamos a hacer un ping a Google a la 888, donde no vamos a tener respuesta. Fíjese, la manera de no tener respuesta es que dice el destino host inalcanzable. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un destino inalcanzable, tenemos que definir con un tracer en Windows o traceroute en Linux. eh, ¿Qué nos está sucediendo cuando queremos alcanzar un destino? Le decimos, queremos hacer una traza hacia la IP o el servidor de DNS de Google y nos dice que llega bien a la 172.16.0.1, que es nuestro router de borde, nuestra puerta de enlace, pero después ya no sabe llegar. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Permitiendo en este equipo, esto lo voy a configurar yo de manera manual, ustedes lo van a ver eh, dentro de la currícula avanzada de la cursada. Yo voy a definir una ruta por defecto, ¿sí? IP route, voy a definir por defecto que alcance cualquier destino. Cuando uno coloca eh, toda la notación decimal en cero, es cualquier destino. Quiero que alcance cualquier destino a través del firewall. Y el firewall tiene la IP de la USAI, en este caso. La USAI la tiene representada por la 999. Así que en el router le decimos que alcance cualquier destino a través de la 999. Guardo los cambios y voy a cerrar esta pestaña. Y al router, perdón, al firewall, también le voy a decir que voy a hacer una ruta, route, route o IP route, configure mode, configure IP router para IP versión 6, route, bien, route. Vamos a ver si me permite definir esta red en modo global. Vamos a definir show IP route. El comando show es un display para ver, para definir. ¿Sí? No tenemos definido ruta, show IP address.
tenemos declaradas las redes. ¿Sí? Vamos a definir las interfaces. Interfaz giga 11, name, outside. Bien, y vamos a declararle un security level de 100, que es confianza. Fíjense que cuando le definí outside el firewall, eh, directamente colocó un security level o un nivel de confianza cero, ¿sí? Como es externo, no confía. Yo voy a configurarle a propósito un nivel de confianza 100 porque conozco la red y de hecho la configuré yo, la que tengo al lado. Para la 1.2, para la 1.2 le voy a poner nombre inside, ¿sí? Y como es una interfase interna, tiene un security level de 100, un nivel de confianza de 100. Y para la interfase 3 le voy a colocar como nombre Internet. Fíjense que al no tratarse de inside outside, coloca un nivel de seguridad de cero, un nivel de confianza de cero, pero yo también, para las veces de este laboratorio práctico, RAID memory, show router. Bien, ahora sí tenemos definido. Acá hay una aclaración con el tema de firewall, ¿sí? El firewall, como trabaja con zonas, debe definir el nombre de las interfaces antes de definir su direccionamiento. De esta manera podemos decirle que quiero hacer una ruta hacia la outside y que quiero alcanzar la red 172.16.0.0 con la máscara 255, eh, sí, 255.0 porque venimos trabajando con esa. ¿Y a través de quién? La IP que tiene el router acá es la 999.10. 999.10. De esta manera vas a saber llegar o alcanzar la red corporativa. También vamos a agregarle una red por la inside para alcanzar la 192.168.0. También en máscara 255.0 y en este caso la IP que tiene este equipo es la 10.10.10.20. Bien, 10, 10, 10, 20. ¿Qué estamos haciendo acá? Enrutamiento estático. Estamos definiendo con rutas hacia dónde puedo dirigir mi tráfico o los datos cuando salgo de nuestra red, ¿sí? Esto es parte de nuestra administración y futuros administradores de redes y seguridad informática. Muy bien. Voy a grabar los cambios aquí también. RAID Memory. Guardo esto y deberíamos poder, habíamos hecho una traza acá, deberíamos poder llegar al 88 primero con ping. Vamos a ver si el tráfico puede alcanzarlo. Ahí está, ya tenemos respuesta del servidor DNS, gracias a que, fíjense que esta PC solamente llegaba al router. Ahora el router le dijimos, para llegar a cualquier destino, anda por la interfaz del firewall. Correcto. Y como el firewall lo tiene conectado, ya llega. Y la vuelta, cuando el servidor responde, el firewall dice,
Para llegar a esta red corporativa, anda por mi interfase outside y para llegar hacia la otra, por mi interfase inside. Entonces, la PC ya tiene respuesta y el tracer ya ahora va a poder decir que el camino en el cual llega al servidor. Dice que desde la PC2 el primer salto o paso que hace es hacia el router, luego el firewall y finalmente llega al servidor. Esas es las herramientas que tenemos nosotros para monitorear y testear nuestra red. Bueno, agradezco su tiempo, su participación, sus consultas y espero que esto haya servido para nutrirse en cuanto a redes informáticas y encender esa chispa que necesitan para realizar esta cursada. Así que los espero a todos en la academia. Muchas gracias.